Voz y texto, la apuesta de la nueva generación de las inteligencias artificiales. Y una niña aventurera intentará rescatar a su abuela del más allá. Los invitamos a hacer el viaje de la ciruela y muchos otros viajes que tenemos el día de hoy. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo y con todo nuestro público. Cerrar la semana con grandes contenidos. Así es, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos a Noticias 22. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana, y vamos a dar paso de inmediato a la información. Sí, porque ya ayer les anticipábamos, se llevó a cabo la ceremonia de entrega del premio Ernesto Cardenal a Elena Poniatowska. Esto fue en la Biblioteca Nacional de España. La tercera edición del premio Ernesto Cardenal ha otorgado su reconocimiento en la categoría de literatura a Elena Poniatowska. Al no poder asistir personalmente, envió un video con su agradecimiento y narró cuando conoció a Ernesto Cardenal en México. Nos dio la impresión a todos, jóvenes y viejos, de ser un salvador. Así, no solo nos dimos cuenta que salvaba a su tierra, Nicaragua, con las armas de la persuasión, sino con el filo de un arma inesperada, la de su poesía. Agradezco el premio Cardenal, es un honor, una felicidad, una fiesta para mí. Claro que nunca imaginé que me lo iban a dar, claro que pienso que no lo merezco, pero sí les quiero decir que ustedes me han dado con este premio una gran felicidad. La grandeza de Poniatowska en la literatura radica en la capacidad para dar voz a los sin voz, para captar la complejidad de la experiencia humana y para trascender las fronteras del género y las formas. No solo es un premio a Elena, sino que es un premio a todo México. Elena une al viejo y el nuevo mundo, y Elena es uno de los símbolos, una mujer símbolo por excelencia, al igual que Ernesto Cardenal. Por tanto, la Fundación se siente honrada de que Elena Poniatowska entre a formar parte de nuestros premiados junto a Pedro Almodóvar, el padre Ángel García, la doctora Lucy López Baral y ahora Elena Poniatowska. Como testigo y como protagonista del devenir cultural mexicano. Durante el acto en la Biblioteca Nacional de España se presentó también el libro gráfico La Leona, que el artista Luis Moro hizo con Elena Poniatowska. Un poco representa esos seres indefensos, olvidados, sin voz, que ella plasma en su literatura, que yo plasmo en mi trabajo de pintura y que hemos fusionado en esta carpeta, que es también fusión de dos continentes. Con este premio comienzan las celebraciones al centenario de nacimiento de Ernesto Cardenal. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Hoy es Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia. Y en este contexto les platicamos de un festival que se suma a este llamado para alimentar la conciencia sobre la discriminación y la violencia que enfrentan las personas de diversos colectivos LGBTIQ y más. Durante 27 ediciones, el Festival Mix México se ha sostenido como una plataforma de difusión para películas vinculadas a la diversidad sexual y de género. A nosotros nos interesaba muchísimo rescatar esas primeras piezas, tomar como nuestros el trabajo de varios directores que estaban realizando cuestiones con esta temática, como Jaime Humberto Hermosillo, por ejemplo, Arturo Ripstein, ¿no?, que sin ser gay estaba haciendo como una de las piezas fundamentales en contra de la homofobia. Es además una pista de despegue para cineastas que quieren contender en otros festivales nacionales e internacionales. Este 2024, Mix México realizará su edición 28 con una muestra de al menos 80 películas de diferentes países como Alemania, Filipinas, Brasil, Estados Unidos y Noruega. Y estamos retomando de nuevo el cine político, por ejemplo. Muchas de las películas tienen un gran contenido político, hablan de su momento, del momento, de ciertos momentos históricos que redefinen la identidad social de los personajes. Serán 8 películas en la contienda por el premio Mariposa Mix de este año. Entre ellas está Góndola de Beit Helmer, Baldiga de Marcus Stein o Los demonios del amanecer de Julián Hernández. Como es costumbre, habrá un programa complementario de actividades, además de las funciones.
este aún sigue en desarrollo, pero tendremos propuestas como La Ménage à Trois, un esfuerzo entre México, Alemania y Francia que abrirá sus puertas en el Museo Universitario del Chopo. Que es generar como diálogos entre artistas de distintas materias para que nos cuenten sus visiones sobre la sexualidad en Francia, en Alemania y en México. Y también se rendirá un homenaje a Sergio Tovar por el 10º aniversario de la película Cuatro Lunas. Las películas en competencia por la Mariposa MX se proyectarán en la Cineteca Nacional México, mientras que las presentaciones especiales llegarán al Cinépolis Diana. La inauguración de esta fiesta del cine tendrá lugar el lunes 20 de junio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. ¿Qué les parece conocer la cultura y gastronomía de 50 países en 3 días? ¿Se puede? Bueno, se puede en la Feria del Mundo. Ya sabe que va a ser este fin de semana, a solo unos pasos de la plancha del Zócalo capitalino. Se lleva a cabo la segunda edición de la Feria del Mundo, en donde usted podrá conocer diversas culturas aquí en el Palacio de la Autonomía de Fundación UNAM. Tenemos 40 expositores de diferentes partes del mundo y 10 expositores exclusivamente de México. La idea es proporcionar al público, al turista nacional e internacional de aquí de la Ciudad de México y sobre todo a la comunidad universitaria, una experiencia de viaje sin salir de casa. Nosotros les traemos la cultura, la gastronomía, la artesanía de otros países para que ellos puedan convivir, disfrutar, preguntar, conocer e informarse de la cultura de otros países. Turquía, Grecia, Rumanía, Kazajstán, República Checa, Nigeria, Japón y Corea son algunos de los países que participan en esta oferta cultural, organizada por ExpoFest en colaboración con Fundación UNAM. Es una característica especial que distingue este festival, es que todo es original de los países que están representando. Nada es que los compren aquí y se hacen pasar por los países por algo original. Esperamos alcanzar la afluencia de personas de la primera edición. El año pasado tuvimos 24,000 en 2 días, 24,000 asistentes. Aquí pues vamos a ser mesuradas, pensamos tener unos 15,000 por los 3 días, pero es bastante gente. La Feria del Mundo se lleva a cabo a partir de este viernes 17 de mayo y hasta el domingo 19 en el Palacio de la Autonomía. La entrada es libre. En la cámara, Saúl Nieto y Francisco Hidalgo, Noticias 22, Víctor Gaspar. Las artes escénicas son el pretexto para detonar el diálogo y la reflexión. Vamos a adentrarnos a los procesos creativos tras bambalinas. Para apoyar, indagar, promover y difundir los procesos creativos de agrupaciones escénicas en México, el Centro Cultural Helénico presenta su programa de residencias artísticas 2024. 5 compañías teatrales participan en esta edición con temáticas diversas que buscan despertar el diálogo, la acción y la reflexión en torno al quehacer escénico. Tiene que ver con la experimentación, con los procesos de creación de diferentes colectivos, compañías, artistas, y abrir estos procesos un poco para el conocimiento del público, ver un poco los entretelones de cómo es que se realiza la creación de una obra de teatro, de un material de investigación. Entre las propuestas para este año se encuentran el proyecto Confluencias, los públicos desde lo público de Luis Conde, que busca la congregación de saberes, percepciones, sentires y pensares desde el propio cuerpo y desde las condiciones socioculturales que intervienen en las experiencias que provoca el teatro en los espectadores. Así como Teatro desde la Utopía, Mujeres en Fuga, de Estela Leñero y del colectivo Estelado del Teatro, iniciativa que da voz a las mujeres que hablan de su condición y de cómo lograron salir de un círculo de violencia y opresión. Otra de los proyectos se llama Maternidad y Creación. Y bueno, pues es justamente eso, ¿no? Analizar cuáles son las condiciones de las mujeres creadoras y madres, y a partir de eso, pues bueno, derivar en materiales y en un proyecto escénico también que hable sobre este tema.
A lo anterior, se suma el proyecto Chang, que busca contribuir a la preservación de las lenguas indígenas desde la creación escénica. Las residencias se llevarán a cabo durante el 2024 y las conclusiones que se deriven de estas serán compartidas con el público a través de las plataformas digitales del Centro Cultural Helénico. Además, por primera vez, se abrirá una plataforma para registrarse a las residencias de 2025. Noticias 22, Karen Rivera. La Sinfónica de Texas Tech se sumó a la fiesta por los 30 años del CENART. La música y el arte vuelven a reflejar su poder de fusión cultural. En punto de las 18:30 horas, se abrieron las puertas del Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes para recibir al público que desde horas antes formó una larga fila para ingresar a ver la presentación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Texas Tech, que regresó a México después de 50 años. Disfrutar la música que van a tocar y ver los alcances de esta sinfónica, ¿verdad? Conocer a la sinfónica de la universidad me llamó la atención y eso fue lo que me atrajo. Y la programación, obviamente. Antes de que los músicos tomaran el escenario, el director del CENART, Antonio Zúñiga, acompañado de la directora de la Escuela Superior de Música, Diana Farías, le dieron la bienvenida al público y hablaron sobre el proyecto de colaboración entre instituciones para impulsar el desarrollo de las nuevas generaciones de músicos. Estamos felices porque ustedes van a ser ahora testigas y testigos de cómo una relación de orden colaborativo puede dar resultados hermosos en el alma y corazón y la ilusión de los rostros juveniles que aspiran a ser las voces de la música contemporánea del mundo. Estamos unidos con un destino. La música nos une, las artes. La fiesta comenzó con la interpretación de la fanfarria y fantasía para metales y percusiones sinfónicos de David Lee Box, una pieza compuesta especialmente para su gira en México a cargo del cuarteto Govix de la Universidad Estadounidense en compañía del cuarteto Meraki de México. Después, dieron paso al octeto de cuerdas en mi bemol mayor de Félix Mendelssohn, y la velada continuó con la interpretación de las obras La Noche de los Mayas de Silvestre Revueltas y finalizó con la Sinfonía número 9 en mi menor opus 95 del Nuevo Mundo de Antonín Dvořák, que interpretó la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Texas Tech con la incorporación de músicos mexicanos. Eso agradezco mucho, espero que eso sea una colaboración que suceda más frecuente, no solo con la nuestra universidad, con muchas otras, para que ellos conozcan esta integración, para que nosotros también conocemos el talento y la posibilidad que existe en México. Muchas gracias. Con información de Óscar Cortés, Noticias 22. Él nos dio motivos para disfrutar de la experiencia literaria, sin importar nuestras simpatías o diferencias. Alfonso Reyes, el regiomontano universal, nació el 17 de mayo de 1889 en Monterrey. Ejerció un notable magisterio en la cultura de su tiempo, abarcando una gran variedad de campos, ya que se desempeñó como ensayista, narrador, poeta, dramaturgo, traductor y diplomático. Perteneció al brillante grupo intelectual de la Escuela Nacional Preparatoria. Junto con Pedro Enríquez Ureña, Antonio Caso y José Vasconcelos fundó el Ateneo de la Juventud, agrupación cultural que pretendía un México moderno y contemporáneo. En su primer libro, Cuestiones Estéticas de 1911, están presentes los grandes temas que ocuparían sus inquietudes literarias: el mundo clásico, la literatura española del siglo de oro, la poesía simbolista francesa y la vida y obra de Goethe. 4 años después publicó Visión de Anáhuac. La obra se considera uno de los ensayos más lúdicos y poéticos del México prehispánico.
Su prosa, flexible, concisa y elegante, fue reconocida por los principales escritores de su tiempo. Entre su vasta obra destacan Simpatías y diferencias, Huellas, Ifigencia cruel y Cuestiones congorinas. Ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua y el Colegio Nacional. Fue fundador del Instituto Francés de América Latina y del Colegio de México, uno de los centros académicos de alto nivel más prestigiosos del país. Candidato al Premio Nobel en 4 ocasiones, nunca llegó a recibirlo, pero su constante entrega a la cultura y sus aportaciones a la literatura mexicana le valieron numerosos reconocimientos, entre los que sobresalen el Premio Nacional de Literatura de 1945, el Premio de Literatura Manuel Ávila Camacho de 1953 y el del Instituto Mexicano del Libro de 1954. Alfonso Reyes falleció el 27 de diciembre de 1959 en la Ciudad de México. Sin duda, fueron varias las actividades culturales mexicanas que se vieron influidas, dirigidas u orientadas por su gran maestría y su incansable labor. Para Noticias 22, Diana Obispo. Entre las palabras y las cosas, su vigencia es irrefutable, pues continúa la tendencia de vigilar y castigar. En la Europa de los años 60 y 70, un puñado de intelectuales cuestionan los mecanismos y el ejercicio de la autoridad. Reflexionan a su vez sobre los derechos y las libertades individuales a fin de encontrar un nuevo rumbo. Desde aquella coyuntura, la mente de Michel Foucault deja un rastro indeleble en el pensamiento y la filosofía, estudiando, entre otras cosas, el vínculo entre el poder y el saber. En general, se subraya la idea de que hay una verdad del poder, ¿no? Y es ciertamente lo que domina los análisis de Foucault de mediados de la década de 1970. Pero hacia el final de su vida, en sus últimos seminarios, Foucault invierte un poco las cosas y explora también la dimensión exactamente inversa, que hay un poder de la verdad. En junio de este año se cumplirán 4 décadas de la partida del autor de Vigilar y Castigar. Pero, ¿cómo es que habiendo pasado tanto tiempo, seguimos teniendo presente a la figura de Foucault? La cuestión del cuerpo, la cuestión de la sexualidad, la cuestión de la normalización, la cuestión de la prisión, la cuestión de la función de la ciencia en relación con las formas de poder. El presente nuestro en estos puntos. Han pasado cronológicamente 40 años, pero no conceptualmente. Lo que nosotros no podemos desprendernos es de las condiciones que constituían el presente para Foucault. De algún modo Foucault es parte de nuestro presente. O al revés, nosotros todavía vivimos parcialmente, obviamente, hay cambios, pero las problemáticas que Foucault analizó de su presente siguen siendo válidas en gran medida. Edgardo Castro presenta bajo el sello de Siglo XXI Editores una guía para sumergirse y entender la obra en movimiento de Michel Foucault. Que Foucault es un desconocido. O sea, todo el mundo cree que ya conoce Foucault, pero lamento decirles que no. ¿Por qué? Porque hay como 3 etapas en la producción, en la recepción de los trabajos Foucaultianos. La clásica, la que todos conocemos, los libros que Foucault publicó en vida. Después hubo una segunda etapa, que comenzó después de la muerte de Foucault, en 1997, o sea, Foucault muere en 1984 y en 1997 comienza la segunda etapa, que son los cursos en el Colegio de Francia. Y en el 2018 inicia una tercera etapa de la que emergen 8 volúmenes como el tomo 4 de la historia de la sexualidad. El libro La sexualidad y el discurso de la sexualidad, que es un tomo 0 de la historia de la sexualidad. Y próximamente vendrá el discurso filosófico y el Nietzsche de Foucault, y hay mucho más. Incluido 30 cuadernos, casi 30 cuadernos, que son una especie de diario intelectual en el que Foucault escribía sus lecturas, reflexiones, desde la época de la historia de la locura. Un mar de conocimiento al que solo deben acudir los más curiosos, según Edgardo Castro, siempre y cuando estén conscientes de que muchas cosas que leen de Foucault podrían tener que reescribirse. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. La memoria del ingenioso Hidalgo cabalga entre los pasillos del Museo Franz Mayer.
Vuelta al Quijote es una selección de aquellas ediciones que son importantes, ya sea por el año en que fueron publicadas, por su materialidad, por los artistas que se involucraron o porque dialogan con un mueble de la colección, es decir, una papelera, un escritorio, una escribanía. Pero también Vuelta al Quijote es una exposición que busca que hagas un recorrido por los temas y aquellas ideas y conceptos que se juegan dentro de la obra. A través de ejes temáticos como el caballero andante, Quijote cortesano y romántico, el Museo Franz Mayer abre las puertas de su colección, una de las más importantes en América de la obra de Miguel de Cervantes Saavedra. Las mujeres, que es un tema muy actual y que aunque no lo creamos, hay muchas mujeres emitiendo discursos en el libro de Cervantes, ¿no? Otro tema que es lo irracional, la ficción y la realidad, la locura, y me parece que esos son nuestros núcleos temáticos. Una colección que asciende casi a los 800 ediciones y que se divide en más o menos 1500 volúmenes. Decidimos buscar de alguna manera que el público pudiera visitar y conocer y acercarse a estas ediciones que muchas veces solamente vemos en los libreros ocultos, digamos, en la biblioteca. En los nichos se encuentran ejemplares especiales por sus características de edición. También vamos a ver unos pendones en la parte de arriba con imágenes extraídas de la obra, de distintas obras en realidad, que han sido interpretadas por diferentes artistas, y lo que vamos a poder ver o vamos a poder leer es una actualización, digamos, de los temas, los problemas, las aventuras que trata el propio libro, ¿no? Al centro del librero, de este gran librero que vemos acá, vamos a tener el libro, que se trata de la edición más antigua en la colección Franz Mayer, que es un libro de 1605 y que en el mundo solo se conocen unos 8 ejemplares. Y creo que eso está bien padre, darnos cuenta de la riqueza que ha generado, no solo a lo largo de la historia, sino también a lo largo, digamos, de la historia iconográfica, de la historia de la cultura material, de la historia del libro. La exposición Vuelta al Quijote permanecerá hasta el 20 de octubre en el Museo Franz Mayer. Con información de Óscar Cortés, Noticias 22. Después de 2 décadas, este reencuentro puede suponer un ajuste de cuentas con el pasado. Veamos por qué. Tras una década alejada de los escenarios teatrales, la reconocida actriz Diana Bracho vuelve a las tablas para encabezar el elenco de la obra Madres e Hijos, que se presenta con llenos totales en el Teatro Milán. La última vez que la 3 veces ganadora del premio Ariel participó en un montaje fue con la puesta en escena Masterclass del dramaturgo estadounidense Terrence McNally, quien falleció en 2020 a consecuencia del COVID-19. No es casualidad que su regreso al teatro se produzca con una obra del mismo autor, ya que eran buenos amigos. La obra siempre imaginada para Diana como un homenaje a su amigo, colega, y para mí como un homenaje, sí al autor, pero sobre todo a Diana misma. El teatro siempre ha sido como su delicatessen, digamos, lo ha hecho. La última obra que hizo fue Masterclass hace 10 años. La obra plantea el reencuentro inesperado entre 2 personas que tenían más de 20 años sin verse. Por un lado, tenemos a Betty, una mujer de edad avanzada y madre de André, quien lamentablemente perdió la batalla contra el SIDA en la década de los 90. Por otro lado está Chris, un hombre entrado en sus 50 y antigua pareja de André, quien ha reconstruido su vida y está felizmente casado y con un hijo de 6 años. El montaje transcurre en tiempo real, desde el momento en que Betty decide visitar sin previo aviso a Chris, buscando, quizás, ajustar cuentas con el pasado. No haber venido la madre, ni siquiera en los últimos momentos de la vida de su hijo, pues han cargado de culpa a esta mujer, que viene un poco aquí con un pretexto que es devolver un elemento, devolver el diario de su hijo, pero con una necesidad medio visceral y emocional, no solo de encontrar respuestas, sino de contacto.
Madres e Hijos, cuyo texto fue traducido por la propia Diana Bracho y por el director Diego del Río, es una propuesta escénica sobre el perdón, el duelo y la aceptación, pero también es una invitación a atestiguar el encuentro entre 4 generaciones de actores. La obra se estrenó en el marco del Día de las Madres y tuvo localidades agotadas en sus primeras 3 funciones. Hay un texto, por ejemplo, que el personaje de Betty dice: los hijos nunca son la solución. Y se nota en la sala cómo el entendimiento de la frase radica o cambia más bien dependiendo de quién lo escucha. El desarrollo y desenlace de esta historia podrá conocerlo de viernes a domingo en el Teatro Milán. Noticias 22, César H. Meléndez. Y vayan tomando nota para llenar su agenda. Aquí está la cartelera cultural. Bienvenidos a la cartelera cultural. Celebra el Día Internacional del Museo este 18 de mayo con la Feria de los Museos, donde podrás disfrutar de música en vivo, talleres y mucho más. La cita es en la Plaza Tolsá a partir de las 12. Déjate envolver por la luz, el movimiento y el sonido, que harán que sueñes despierto en el Jardín Onírico, donde los límites entre la realidad y la fantasía oscilan entre lo acogedor y lo perturbador. La exhibición estará disponible todo mayo en el Centro de Cultura Digital en Reforma y Lieja. La entrada es libre. La cultura de Japón llega a México con el Festival Mundo Japán, en el que podrás divertirte con el espectáculo de Tai Chi y hasta participar en un concurso de cosplay. La cita es este 19 de mayo a partir de las 11 en la calzada de Tlalpan, Coyoacán. ¿Te gustan los Simpson? Tienes hasta el 1 de junio para visitar el Centro Cultural Futurama en Lindavista, donde se ofrece una exposición totalmente dedicada a esta emblemática caricatura. Yo soy Elizabeth Cruz y esta fue la cartelera cultural. Hasta pronto. Bueno, y hay muchas otras actividades. Hoy y mañana se lleva a cabo el Tecate Emblema, un encuentro musical con varios escenarios en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde uno se pare, va a escuchar seguramente algún éxito. Es la 3ª edición de este encuentro musical y además por primera vez asiste una banda de K-pop y ya la nueva generación de Noticias 22 anda por allá y nos tiene este breve reporte. Adelante. ¿Eres fan del K-pop y te gusta Rise? No te pierdas esta crónica completa en el Noti del lunes a las 8. Sintonizando desde el Tecate Emblema. Hola, me amo Sui. Hola, me amo Ben. Bueno, hay un adelantito, el lunes tenemos el reporte completo. Hay más recomendaciones, continúa el Festival Camarísima, que se pone muy bien en el Centro Nacional de las Artes. El sábado a las 8 de la noche, Vladimir Saigado, que es un gran violonchelista, es actualmente director de la orquesta del Instituto Politécnico Nacional, es compositor, junto con el pianista ruso-mexicano Vladimir Petrov, que bueno, pues la verdad tiene una trayectoria también a su corta edad impresionante, es un gran intérprete. Van a ser dúo dentro de esta formación musical que es muy atractiva, cello y piano. Rafa, no tiene ningún desperdicio. Sábado a las 8 de la noche, al día siguiente, el domingo, también hay... El La Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. No se lo pierdan, la verdad es una gran oportunidad. Y también el sábado, pero a las 2 de la tarde, en el Alcázar de Chapultepec, en el Castillo de Chapultepec, Sergio Meneses y Raquel Waller estarán ofreciendo un recital de compositores iberoamericanos. Vamos a escuchar a Piazzolla, vamos a escuchar a Ponce, vamos a escuchar a Ginastera. Va a estar muy atractivo, no se lo pierdan. Y en ese espacio, grandes intérpretes Chapultepec, y gran espacio. 2 de la tarde
mañana sábado. Y antes de la pausa, y cambiando un poco el tenor de este programa, un abrazo fraterno a los familiares y amigos de la gran Verónica Toussaint, una pérdida entrañable, una queridísima compañera que estuvo transmitiendo durante la pandemia esa entrega de los premios Ariel que queda para la historia. Ganó en 2017 el Ariel a Mejor Actriz Secundaria por Oso Polar de Marcelo Tovar, y sin duda alguna, tanto en los escenarios, en la televisión como en el cine, deja un gran vacío, un recuerdo cariñoso desde aquí. Vamos a una pausa. Voz y texto son las apuestas de las nuevas generaciones de la inteligencia artificial, o las inteligencias artificiales, porque son muchas, tema que aborda esta noche Karen Rivera en Liminal, la ciencia en movimiento. Adelante. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Liminal, la ciencia en movimiento. Un tono de voz más conversacional, cálido y hasta coqueto es lo que ofrece la nueva versión de ChatGPT. Esta tecnología desarrollada por la empresa OpenAI, que contiene uno de los chatbots más exitosos, combina el audio, el texto y la imagen para responder de forma rápida a sus usuarios. La pregunta es, ¿por qué la inteligencia artificial apuesta por la voz y el texto a futuro? GPT-4o es el nombre de esta nueva versión que integra en una sola herramienta funcionalidades de chatbots, asistentes de voz como Siri o Alexa y modelos de procesamiento de imágenes. Entre las novedades de esta versión se encuentra que la tecnología es capaz de responder a peticiones de audio planteadas en voz alta por parte de los usuarios, ya sea en forma de preguntas u órdenes, en un tiempo promedio de 320 milisegundos. Esto significa un tiempo similar al que tarda un ser humano en responder en una conversación en inglés. Lo más novedoso de esta versión es que el modelo es capaz de generar una voz con diferentes tonos emotivos que pueden ir desde dramáticos hasta sarcásticos o sensuales. Is going to be next, an agency. So agency is where you're going to see now that you're going to have a GPT that's writing your emails. You're going to have a GPT that's writing your articles. You're going to have a GPT that is booking your travel. You're going to have a GPT that is doing your food shopping. Another GPT that's coming up with your exercise, training plan. So where do you spend your time? If all of your computer work is being done by GPTs, Además de ser un asistente personal, ChatGPT 4o también busca ser los ojos de los seres humanos, es decir, que puede describir a los usuarios lo que sucede a su alrededor en tiempo real. Lo anterior gracias a que la aplicación puede leer e interpretar imágenes o identificar emociones y expresiones faciales a medida que aparecen en la cámara. Sumado a esto, el modelo puede transcribir una reunión, tomar notas y resumir lo que pasó en la fiesta de ayer, si así lo requieren las personas, lo que tiene sus ventajas. you spend more time with family, you spend more time outside, you spend more time, interacting in person, because everything that you do on a computer, the GPTs are doing for you. So I think ChatGPT, the company OpenAI, they're making voice so that way I don't need to hold it in my hand. I could just talk to it. I could put it down and talk to you, but the AI is going to help me. Aunque esta nueva versión ha presentado algunas fallas, lo cierto es que ChatGPT es un asistente virtual en potencia capaz de solucionar los problemas de los usuarios y también de entablar conversaciones con ellos con una voz inquietantemente más humana. Veremos qué nos prepara esta tecnología para los próximos años. Hasta aquí la información. Nos vemos en la próxima. Y ahora vamos a nuestro enlace a Jalapa. Ya este fin de semana concluyen las actividades de la Feria Internacional Universitaria del Libro. Óscar Cortés, muy buenas noches. ¿Qué nos tienes? Adelante. Buenas noches, Laura, Rafael. Saludos al público de Noticias 22. Tuvimos la oportunidad de platicar con la escritora uruguaya Tamara Silva, quien presentó su publicación Desastres Naturales, un ejemplar que reúne cuentos y que fue galardonado con el premio Bartolomé Hidalgo. La publicación se llama Desastres Naturales, es un libro de cuentos, son 14 cuentos
cortos o más o menos cortos. Están ambientados en Uruguay, en el campo, la mayoría. Hay uno que está ambientado en Buenos Aires. Son cuentos breves que tienen voces de infancias, la mayoría son narradores niños en primera persona. Y sí, es un cuentario. Es un libro que yo escribí durante la pandemia, entonces yo estaba viviendo en mi casa en el campo, en Naiguá, que es una zona rural, y era lo que tenía. Estaba teniendo las clases de la universidad por Zoom, por la computadora. Entonces miraba para afuera y veía las gallinas, a los perros, entonces estaba ahí como muy en ese universo otra vez que ya lo había dejado cuando me mudé a la ciudad, a Montevideo, y creo que esa presencia está en el libro por eso y porque me interesa también. Es un libro que está atravesado por la violencia, por ejemplo, y los niños la perciben de una forma muy distinta a la que lo puede percibir un lector adulto. Se pueden resumir un poco, hay mucho de la soledad, sobre todo de la soledad cuando estás viviendo con tu familia y sos un niño que por ahí no tiene con quién jugar. Hay también mucho tema de abuelos que se hacen cargo de niños y los están cuidando. La naturaleza creo que es un gran tema que atraviesa todos los cuentos. Y la violencia también, sí. La violencia no de forma terrible, sino la violencia natural que tienen los ambientes más campestres, más rurales. Hay un cuento, por ejemplo, en el que se le corta la cabeza a una gallina y se escandalizaron con esa escena y en realidad es algo que se ve todos los días en el campo, o sea, para comer, no para nada rarísimo. Ahora vamos a descubrir el misterio que esconde el libro titulado La Niña de Oro, del escritor argentino Pablo Mouret, en el que preparó un cóctel explosivo de crimen, corrupción, pseudociencia y magia negra. Esta es mi segunda novela, se llama La Niña de Oro, y trata sobre una secretaria de una fiscalía en Buenos Aires. En Buenos Aires, en Argentina, creo que en México también, la investigación policial corre a cargo de la fiscalía, no de la policía. Así que la protagonista, que se llama Silvia Rey, tiene a su cargo un crimen bastante sórdido de un profesor de biología de una escuela, de una preparatoria, que aparece asesinado en su departamento. Y bueno, era un hombre muy excéntrico, con intereses científicos bastante curiosos, por no decir siniestros. Entonces a partir de ahí arranca una investigación que va a llevar a la secretaria de la Fiscalía, Silvia Rey, por caminos insospechados. Se va a encontrar primero con teorías científicas muy excéntricas que investigaba este profesor de biología muerto, y finalmente con el mundo de la magia negra que opera en Buenos Aires como en cualquier otra gran ciudad, ¿no? En la novela policial en general es muy común que el autor juegue un poco a las escondidas con el lector y le oculte cosas para después revelárselas. A mí me irrita ese hábito, así que esta novela intenta ir a la par del lector. La protagonista, Silvia Rey, va descubriendo pistas junto con el lector, es decir, el lector está con ella y la acompaña. La protagonista lo que tiene es una naturaleza inquisitiva y una capacidad de conjetura muy grande. Entonces está constantemente sopesando distintas teorías, distintas posibilidades que comparte con sus compañeros de trabajo, pero a la vez con el lector también. Y la idea es un poco que se dilucide la realidad, lo que pasó, la solución del caso, que se llegue a una conclusión a través de una sumatoria de estas conjeturas y no tanto en una gran revelación o explicación final. Aquí terminamos nuestro reporte desde la Feria Internacional del Libro Universitario. Agradecemos el apoyo y las facilidades que nos brindaron las autoridades de la Universidad Veracruzana. Esta fiesta continúa hasta el domingo, pero nosotros nos despedimos. Javier Contreras y Enrique Varela en la cámara, Gustavo Carmón en la edición y Óscar Cortés. Hasta la próxima. Muchas gracias, Óscar, por esta cobertura. Y bien, un brazo oculto del Nilo podría resolver uno de los grandes misterios de la historia. Veamos. Uno de los misterios que más han llamado la atención de la humanidad es cómo se construyeron las pirámides de Egipto. Ahora, un grupo de científicos comandados por la Universidad de Carolina del Norte ha encontrado literalmente agua bajo el desierto.
al detectar un afluente del río Nilo sepultado bajo la arena. Esto arrojaría certidumbre sobre cómo fue que hace más de 4.000 años se levantaron 31 edificaciones. Aunque la teoría que señalaba que los egipcios debieron usar un cuerpo de agua para transportar los enormes bloques de piedra no es nueva, no existía una idea de dónde estaría el posible afluente. Varios países trabajaron en conjunto, utilizando radares satelitales, mapas y tomas de muestras de sedimento para trazar la ruta del río que se especula pudo ser sepultado primero por una sequía, aunado a las desde entonces constantes tormentas de arena. El antiguo afluente tendría unos 69 kilómetros de largo y entre 200 y 700 metros de ancho, con una profundidad de 25 metros, y bordeaba las 31 pirámides de las que se tiene conocimiento. Noticias 22. De todas maneras, haber bajado las piedras de los barcos fue un desafío. Cambiando de tema, Memórica abre un portal al pasado y nos adentra en la riqueza histórica y natural de la Riviera del Usumacinta. En el siglo XIX, una de las principales ciudades de la civilización maya, ubicada en la cuenca del Usumacinta, fue localizada por el explorador austriaco Theodor Mahler, un espacio que cobró relevancia por la gran cantidad de monumentos labrados que resguardaba. Para acercar a la sociedad mexicana a este importante sitio arqueológico, el repositorio Memórica México Haz Memoria presenta la exposición virtual Yaxchilán en la mirada de Theodor Mahler. El trabajo de Theodor Mahler es un trabajo muy importante que dio mucho a Yaxchilán, pues inclusive a día de hoy seguimos utilizando algunas de las designaciones que él dio. Los edificios se siguen designando como él los nombró. Entonces el trabajo de Theodor Mahler, aunque ha sido citado, ha sido hablado en muchas ocasiones, hay todavía más que hacer. Lo que tratamos ahí un poco es entender la figura de un personaje, ¿no?, que también ya ha sido estudiado por varios investigadores a partir de sus papeles, a partir de sus fotografías, pero lo interesante es, lo que quisimos ahí mostrarle al público es cómo un joven llega al territorio mexicano habiendo estudiado arquitectura, llega como parte del ejército francés, y él, después de la caída del imperio de Maximiliano, decide quedarse en el país. La idea con esta exposición es llevar la investigación académica a un público amplio para que pueda conocer el trabajo realizado sobre este sitio y las condiciones actuales en las que se encuentra. Yaxchilán es un ejemplo del apogeo maya del Clásico tardío y cuenta con más de 130 inscripciones jeroglíficas distribuidas a lo largo de sus estructuras. Dividida en 4 salas virtuales, la muestra presenta el recorrido y el legado escrito y visual de un explorador. El arqueólogo maneja muchas formas de registro, ¿no?, que van desde notas de campo, dibujos, fotografías, luego también mapas topográficos. Entonces, prácticamente eso es lo que nosotros quisimos hacer con esta exposición, tratar de entender cómo este gran investigador. La Conavio nos apoyó dándonos algunos sonidos de selva, de monos aulladores. Queremos que la gente sienta que está recorriendo con Theodor Mahler el sitio. La exposición fue realizada gracias al convenio de colaboración entre el Instituto Iberoamericano de Berlín, la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano y Memoria Histórica del Archivo General de la Nación. Noticias 22, Karen Rivera. En esta travesía quizá encontremos las herramientas para encarar el dolor y la soledad. Mi abuela es el ser más mágico de todo el mundo. Alex, una niña de 7 años, vive muy feliz al lado de su madre, su perro Milton y su abuela. Esta le cuenta cientos de historias, la consiente, la siente en sus piernas, pero un día emprende un viaje del cual no regresará. Así comienza la obra de teatro infantil El viaje de la ciruela. Y un día, cuando la abuelita desaparece, Alex, a partir de los cuentos que lee, de las historias que le cuenta a su mamá, de las narraciones que escucha, descubre o interpreta, mejor dicho, que la única manera de hacer que su abuelita regrese a casa es viajar al inframundo, enfrentarse con la muerte a un duelo de espadas, ganarle
y traerse a su abuelita de regreso. Así es como Alex ve la realidad, la situación que está viviendo con su abuelita. A través de las marionetas y la actuación, la obra nos habla de la pérdida y cómo una niña hace frente a uno de los momentos más dolorosos que podemos tener en la vida. Quisimos abordar la separación, la pérdida de un ser querido, que es algo que es muy impactante en cualquier etapa de nuestras vidas, pero en especial quisimos atender a un sector muy vulnerable, que son los niños, justamente como lo mencionas, intentando desestigmatizar, quitar el tema tabú que todavía llega a ser para algunas partes de la sociedad, y lo quisimos abordar de una manera lúdica, divertida. El viaje de la ciruela, obra dirigida por Julio César Mejía, no es una obra triste ni dramática. Uno de los objetivos de esta puesta en escena es mostrar que la muerte es parte de la vida, que la separación es solamente una parte, el inicio de un proceso de duelo que culmina en la aceptación desde el amor, no desde la ausencia inevitable y que nos lleva para abajo, sino que es un círculo que, a pesar de que nos lleva a una parte muy triste, también nos lleva a emprender una nueva etapa de la vida con una ausencia física, pero con una enseñanza que también queda en nosotros, con una parte de amor de esa persona que ya no está. El viaje de la ciruela se presenta los sábados y domingos en el Teatro Benito Juárez hasta el 16 de junio. Noticias 22, Alberto Aranda. Y recorramos el mundo porque Toledo conquista Australia. Las obras del polifacético artista mexicano Francisco Toledo, uno de los máximos promotores de la defensa del patrimonio artístico del país, continúan vigentes, puesto que varias de sus creaciones forman parte de la 24ª Bienal de Sydney en Australia. Con el nombre de 10,000 Suns, 10,000 soles, el evento artístico logró reunir las piezas de 116 creadores internacionales, incluido el fundador del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. La exhibición ya se encuentra disponible y estará abierta al público hasta el 10 de junio en recintos culturales de la capital australiana. El codirector de arte de la Bienal, Inti Guerrero, mencionó que el objetivo de la exhibición es plasmar la multiplicidad cultural del mundo, y para ello, se buscó reunir las obras de diversos artistas que representen las complejidades y la visión de los contextos en los que se desenvuelven. La exhibición ocupa 6 espacios entre museos e instituciones. La obra de Toledo destaca principalmente por la representación de cosas del mundo sobrenatural, particularmente criaturas antropomorfas entre monstruosas y juguetonas. Asimismo, se enfoca en un desapego de la realidad, transportando a mundos mágicos casi surrealistas. La jornada cita al codirector del festival, quien aseguró que Australia es un lugar idóneo para el lenguaje visual que Toledo creó, ya que busca conectar y sumergir al público en mundos fantásticos. Francisco Benjamín López Toledo dejó en México y en América Latina un legado artístico y social invaluable. Su obra continúa resonando y siendo reconocida internacionalmente. Para Noticias 22, Diana Obispo. Ya nos vamos, nos despedimos con un recuerdo de un hijo del blues, George Kenneth Peterson, mejor conocido como Lucky Peterson. A 4 años de su partida evocamos la memoria de este músico que supo matizar el azul, el soul, el rhythm and blues, el gospel y el rock and roll con pues un particular manera de interpretar. Él destacó desde muy pequeño, llamó la atención de integrantes del mundo del rhythm and blues, del soul, del blues. Y bueno, pues ahí tuvo un desarrollo muy importante. Además tocaba el órgano, la guitarra y era un gran cantante y así lo recordamos esta noche. Nos vemos el lunes aquí en Noticias 22. Buenas noches. I felt what